Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroad. Bienvenidos a nuestro estudio de las 5 de la tarde, día domingo. Gracias por su fidelidad, gracias por estar en sintonía. Igualmente, gracias por haber asistido a nuestro templo este mediodía, a las 12 del día. Un buen grupo, gracias a Dios. Y bueno, gracias a Dios que ustedes pues, hacen la voluntad de Dios. ¿Verdad? Yo sé que la voluntad de Dios es que nos congreguemos de la manera posible. Y al que hace el esfuerzo de congregarse está haciendo la voluntad de Dios igualmente. Gracias por su fidelidad. Y ahora estamos de regreso entonces a nuestro servicio de las 5 de la tarde. Recuerde, los domingos a las 5 de la tarde estamos estudiando el libro de los Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Roma, a los creyentes en Roma, a la iglesia cristiana que estaba en Roma. Estamos ya en el capítulo 7, hoy vamos a terminar el capítulo 7. Del 13 al 25 vamos a estar tratando en esta ocasión. Ya, espero que esté listo, ya esté lista ahí en su hogar. Y del 13 al 25, últimos versículos del capítulo 7. Permítame leerles este pasaje. Dicen así: luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias. Gracias por haber movido a nuestros hermanos, Señor, que se presentarán en el templo este mediodía. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has regalado, mi Dios. Gracias por la vida. Gracias por la familia, Señor, y gracias también por esta iglesia, mi Dios. Gracias por nuestra iglesia, Padre Santo. Así también, Señor, le damos las gracias porque usted nos ha protegido a muchos, Dios. Y aquellos hermanos que se han enfermado, la gran mayoría ya están, Señor, pues sanos, saludables. Y Padre Santo, le pedimos que usted sea con nosotros. Que por sobre todas las cosas usted sea nuestro proveedor, que nos provea todo lo que necesitemos. Y que también, Señor, usted, Padre Santo, nos edifique. Que sea su Santo Espíritu, Señor, enseñándonos todo lo que necesitamos saber y con lo cual vamos a ser edificados, Señor. Que la gloria y la honra sea con usted y que nosotros simplemente, Señor, recibamos la edificación que necesitamos, mi Dios. También, Dios, pues le encargo todavía a los enfermos que tenemos, mi Dios, todos ellos, que usted sea con ellos y que usted, Padre Santo, igualmente trate con la vida y la familia y con el alma de esta mujer, Señor, en México que me ha pedido oración por ella, la Lorenza, Señor, Lorenza Fregos, que usted, Padre del cielo, pues le ayude con esta enfermedad, mi Dios, y le ayude a su familia igualmente. Además, mi Dios, que pues usted sane su alma, Señor, que es lo más importante, y también su cuerpo, Padre del cielo. Y a nosotros, Dios, edifíquenos, Padre del cielo, y guíenos, por favor. En Cristo Jesús le damos las gracias y le pedimos todas estas cosas. Amén. Pues bien, hermanos, ustedes saben que a través de la historia del ser humano ha sido víctima de diversos y múltiples males. Una y otra cosa han atacado a la humanidad,
a través de su historia. Toda la vida ha sido así. Enfermedades, guerras, desastres naturales se encuentran entre los más severos males que ha aquejado a la humanidad desde que existe. Pero hay un mal en el ser humano que lo posee desde su existencia, desde que existe, desde que fue engañado la primera pareja. Existe este mal en el ser humano, el cual solamente puede ser sanado por el Señor Jesucristo. No hay otra manera de que haya sanidad de este mal. Ese mal que aqueja a la humanidad entera se llama pecado. Es un mal que está en el planeta entero, en todo ser humano. En toda persona está este mal, el pecado. Y vemos aquí que después de enseñar a sus lectores que todo creyente genuino ha sido liberado de la ley de Moisés, del poder de la ley de Moisés, el apóstol Pablo pasa luego a hacer énfasis en que el pecado es el mal más severo que afecta a la humanidad entera. No, todo lo que vemos en cuanto a la maldad es como consecuencia del pecado que existe en cada hombre, en cada mujer, en cada ser humano. Si es que la severidad del pecado, eso es lo que quiero que miremos esta tarde en nuestro tema. El pecado es un mal severo, hermanos, es algo increíble. Por el pecado se han cometido crímenes en masa, por el pecado se han cometido tantas cosas. Es el pecado que mueve al hombre a hacer las cosas malas y la perversidad. Entonces, es severo ese mal porque puede regir a la persona. Es decir, la persona puede ser controlada totalmente, gobernada por el mal, gobernada por el pecado. Es imperante y es sometedor ese mal. Ese pecado, el mal del pecado es imperante, o sea, impera en la persona y somete igualmente a la persona. Aquí estamos tratando un estudio acerca prácticamente de lo que fue la vida y era la vida del apóstol Pablo. Recuerda, el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor Jesucristo, él era pues judío 100% y creía en la ley, basándose en los asuntos de la ley, creyendo que hacía el bien. Persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo lo alcanzó y lo rescató y lo puso como su apóstol en realidad. Pero él se mira después que hay un mal de todas maneras en él y en todo hombre también. Aunque seamos cristianos, aunque seamos creyentes, todavía existe ese mal en nosotros. A la persona sin Cristo la gobierna totalmente. A la persona que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ese mal del pecado lo gobierna total y absolutamente. A nosotros nos puede llegar a gobernar si no somos cuidadosos. Si es que, por eso, mire, decimos que es imperante, porque impera en el hombre sin Cristo, en el incrédulo, impera el mal. El hombre, en su naturaleza común, no piensa en otras cosas más que en las cosas malas, lo vano, lo que es destructivo para él en realidad. Y es sometedor. El hombre está sometido al pecado, el hombre está esclavizado del pecado, siendo esclavo del pecado. 13 y 14, miren lo que dice. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, cuando él habla de que sobremanera, abundantemente, es decir, con todo poder, con toda fuerza. Es decir, el hombre está sometido al pecado. El apóstol Pablo, él conoció la ley exactamente. Él era un estudioso de la ley y él la conoció muy bien. Él se dio cuenta después que porque la ley decía no codiciarás, él codiciaba, por lo tanto era pecador. Entonces, no es la ley la que vino a traerle la muerte espiritual al hombre, al ser humano, sino el pecado en realidad. Ese es el que trajo la muerte al ser humano, no la ley. Es verdad que la ley no tenía ningún poder de sanidad, ningún poder de santidad y santificación, pero le abría los ojos al hombre, le hacía ver que las cosas que hacía estaban en realidad malas, que eran desagradables ante los ojos de Dios. Así es que el pecado en el hombre es sobremanera abundante, es imperante, está ahí como un emperador encima de la vida del ser humano y es sometedor. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor Jesucristo, mi vida era un desastre igualmente.
Y todos aquellos que un día el Señor Jesucristo nos alcanzó ya en la edad adulta, a los, no sé yo, 25, 30, 35, 40, 45 años, todos sabemos que fuimos corruptos antes del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos alcanzó el Señor Jesucristo, su Evangelio lo aceptamos, le creímos, y poco a poco fuimos siendo transformados y seguimos siendo transformados, sin llegar a la perfección, pero no somos ni la sombra de lo que éramos antes igualmente. Sin embargo, una persona que no está entregada al Señor Jesucristo, una persona que no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, la realidad es esa. La realidad es esa de que el hombre está prácticamente sumiso al pecado, obedece al pecado, es un esclavo del pecado, porque el pecado lo tiene sometido. Es por esa razón que el apóstol Pablo mismo recomienda a todo cristiano a que cuando vaya a elegir su cónyuge, sea hombre o mujer, no tiene que elegir a nadie del mundo, porque sería como un yugo desigual. Por eso, porque se está uniendo una persona santificada con una persona totalmente corrupta y perversa, que no ha sido lavada con la sangre del Cordero. Porque se está uniendo una persona que conoce al Dios de los cielos, supuestamente, con alguien que no conoce a Dios y que no le importa probablemente Dios. Si es que es por esa razón, porque la persona que no ha sido santificada por el Señor, que no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, está sometida al pecado. El pecado impera en él, es como un esclavo del pecado. Y usted sabe, cuando uno es esclavo de alguien, uno simplemente obedece. Y eso es lo que el hombre común tiene. Nosotros, gracias a Dios, estamos siendo transformados, pero tenemos que ser cuidadosos igualmente. El apóstol Pablo lo pudo comprender bien, que trajo la muerte en realidad. Eso es lo que el pecado le trae a la persona, muerte. Por eso se habla en teología, y es así en realidad, de que una persona que no conoce al Señor Jesucristo está muerta espiritualmente, porque no tiene al Dios de la vida, porque no tiene al Cristo que puede dar vida espiritual. Entonces está muerta espiritualmente. Si es que el asunto es así, el pecado puede regir o gobernar a la persona, porque es así, es imperante, es sometedor, es un mal en realidad que no se puede librar nadie de él, nadie, a menos que Jesucristo lo rescate. Y también es severo este mal del pecado porque su poder reside en nuestro ser, es decir, esa es la gran severidad. Reside en mí, reside en usted, reside en aquel, en todo, nadie escapa. Todos ya venimos manchados. Por eso el mismo rey David lo pudo comprender y dice: en pecado me concibió mi madre, y yo esto traje así, soy pecador. Y así somos todos, pecadores, salvados simplemente por gracia, que por gracia vamos adelante, que por gracia de Dios reconocemos a Dios, que por gracia de Dios hemos reconocido que tenemos una oportunidad de servir y le servimos, que por gracia de Dios reconocemos que hemos sido rescatados de ese mal que imperaba en nosotros. Entonces, ese poder del pecado reside en el ser humano, en el ser, en la esencia del ser humano. Ahí está, ahí está. Todos nacemos con eso, todos venimos así, desgraciadamente es así. 21 al 23, miren lo que dice. Del 21 al 23 dicen así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, que está en nosotros, en nuestros miembros, con nuestro cerebro, algo tan lindo que Dios nos dio, algo tan especial que Dios nos dio, con nuestra mente deberíamos de pensar solo cosas buenas. Pero examínense, cuántas cosas malas pasan por su mente. Y así sucesivamente. Todos nuestros miembros están contaminados de pecado. Ahí está el mal. El hombre común está contaminado totalmente de pecado. Es verdad, nosotros hemos sido lavados, santificados, regenerados y purificados, reconciliados con Dios. Todo eso es cierto. Pero todavía poseemos igualmente una naturaleza de pecado. Ahora hay una lucha en nosotros. Hay una lucha de una naturaleza espiritual, que es la de la vida espiritual que Dios nos ha traído. Se nos ha adherido a nuestra naturaleza común, una nueva naturaleza
espiritual y la naturaleza común del hombre, la naturaleza pecaminosa o de pecado, como se le llama. Y las dos están ahí. Hay una lucha interna en nosotros ahora. Pero el asunto es que el poder del pecado, ese poder de someter al hombre, está en él. Está en él. Mire lo que dice bien estos versículos del 21 al 23. Dicen así. Así que, queriendo yo hacer el bien, fíjense bien, en su mente, el apóstol Pablo, en su conciencia, él quería hacer las cosas bien. Él quería hacer solamente el bien. Pero dice, hay esta ley, que el mal está en mí. El mal, es decir, lo malo que hacemos, no es porque alguien nos obligue a hacer el mal, no, nosotros voluntariamente lo hacemos. Usted voluntariamente lo hace, yo voluntariamente lo hago, todos así es. Nadie nos obliga ni nadie nos pone un arma en la cabeza para que respondamos mal, pero respondemos mal. Nadie nos obliga a que seamos orgullosos, pero somos orgullosos. Nadie nos obliga a que seamos altaneros, pero somos altaneros, agresivos en ocasiones. Es decir, el mal está en usted, hermano, hermana, el mal está en mí. Por eso es que necesitamos nosotros ser controlados en realidad por el Espíritu Santo y entregar nuestra vida al Espíritu de Dios para que sea Él que nos vaya moldeando y haciéndonos crecer y madurando y enseñándonos y guiándonos, transformándonos de esa manera. No es fácil, no es fácil, porque en nuestro interior hay orgullo y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Pero el asunto es que el mal entonces está en nosotros, está en nuestro ser. Porque, al 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Según mi interior como hombre espiritual, yo me gozo en la ley de Dios. ¿Y acaso no le pasa a usted también y a mí? Que cuando leemos pasajes y hasta lágrimas nos sacan de la emoción, nos gozamos, nos sentimos felices, dichosos, nos sentimos contentos de estar estudiando la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla con detenimiento. Eso. Pero hay otro mal en nosotros que nos quiere hacer caer, que nos quiere hacer pecar. Porque según el hombre interior, dice él, me deleito en la ley de Dios. Y el 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Como digo antes, el mal está en mí. Ahora dice, hay una ley en mis miembros. Es como una ley. Recuerde que una ley es imperante. Se tiene que hacer. Es una ley. Nosotros estamos sometidos a leyes. Estamos siendo gobernados por leyes en esta nación. En cualquier país del mundo es así. Pues el hombre igualmente, el hombre común, el hombre sin Cristo, ese hombre es gobernado totalmente por su maldad. Ese hombre es gobernado totalmente por el pecado. Esa mujer es gobernada totalmente por su pecado, por su maldad, porque el mal está en la persona, en lo interno de ella, en su ser. Todo su ser está contaminado de pecado. Por eso dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, en mi mente está la ley espiritual, la ley la palabra de Dios, en la que yo me deleito. Pero hay otra ley ahora en mis miembros que se revela contra eso y que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, es como una fuerza, no sé, una fuerza insoportable que nos orilla, que nos impregna, que nos empuja, que nos quiere gobernar. Lógico, ya dijimos, el hombre sin Cristo es gobernado por naturaleza, pero nosotros vivimos lo que el apóstol Pablo vivió, esa lucha interna entre meditaciones de buenos pensamientos, buenas meditaciones, buenas ideas, a querer hacer el bien siempre está en nosotros, pero hay otra ley y así sucesivamente. Y nos orilla, es decir, cuando menos pensamos, nosotros también hemos ofendido a Dios. Por eso es que cuando uno va a orar, cuando uno va a ponerse en contacto con Dios a través de la oración, pues uno debería primero pedirle perdón a Dios. Porque la verdad es que todos somos pecadores, hermano. Así como el mal del pecado estaba en el ser del apóstol Pablo, en su esencia, así está en nosotros también, en nuestra esencia. El mal del pecado ahí está, el poder del pecado ahí está,
quiere levantarse y gobernarnos, y es nuestra responsabilidad decir no. Y es nuestra responsabilidad comprender ahora que somos hijos de Dios, que no podemos, que no debemos, y entonces nos detenemos, hermanos. El hombre que quiere serle fiel a Dios se abstiene de muchas cosas. La mujer que quiere serle fiel a Dios se abstiene de muchas cosas. Es una lucha interna. Pero ese pecado, si no tenemos cuidado, nos puede regir a nosotros también. En otras palabras, nos puede gobernar. Puede llegar a suceder si es que no somos cuidadosos. Toda persona común en este mundo está gobernada por el pecado. Es un mundo caído. Entonces, toda persona común en este mundo caído está en realidad gobernada por el pecado. Por eso se le llama caído, porque está sujeto al pecado, está gobernado, está siendo gobernado por el pecado. Por el pecado. Aquellos que ya hemos sido libertados por Cristo Jesús de ese poder del pecado, también debemos tener mucho cuidado para no ser gobernados por ese mal que se llama pecado, porque puede suceder con nosotros igualmente. Recuerde, ese es el mal común en la persona común, es el mal que impera, pero no debería de imperar en nosotros. También la severidad del pecado se puede ver porque es inseparable de la persona. Es una desgracia, en realidad. Es una catástrofe, es un mal, es inseparable. No podemos separarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es imposible, nadie lo puede hacer. Ni el hombre más santo de todos, como se dice que fue el apóstol Pablo, lo logró. Es que es imposible. Todos, por muy espirituales que seamos, por mucho que conozcamos de la palabra de Dios, somos pecadores. Así es que es inseparable ese mal de la persona y puede sobreponerse a lo espiritual. Es decir, están esas dos luchas. Está lo espiritual que queremos nosotros hacer y está lo carnal, lo mal. Están esas dos. Si no tenemos cuidado, entonces el pecado puede sobreponerse a lo espiritual. Miren los versículos 15 al 20. Del 15 al 20 dicen así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que, hermanos, el pecado puede sobreponerse a nuestra naturaleza espiritual si se lo permitimos. En ocasiones, el apóstol Pablo permitió eso, lo permitió. Por eso él habla de esta manera. Me lo puedo imaginar peleándose con Bernabé, por ejemplo, cuando pudo haber arreglado las cosas de una manera más suave, llevarlo a una conversación y hablar sin ser tan acalorado. Pero es que él era fogoso, pero es que él era así, de temperamento de esos que se sueltan inmediatamente y son capaces de pelear. Claro que por una buena causa, pero no hay razón para pelearse con un hermano por una buena causa, no hay razón, pero lo hizo. Me lo puedo imaginar igualmente, confrontando a Pedro. Es decir, por eso él habla así, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjese bien, dice el 15, de manera que ya no soy yo quien hace aquel, no, el 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Es decir, cosas que él no quería hacer, que las tenía como algo que no debía, ahí caía. Y pues no es ¿cómo le diría yo? No es un escándalo, es que así somos nosotros todos. Todos somos así. Y por el hecho de que una persona sea muy espiritual no quiere decir que es perfecta. En alguna área hay una imperfección, en alguna área es débil. Y allí es donde pues prácticamente se desliza. El 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, él observaba la ley de Dios como algo excelente, como algo bueno, como algo que si la trataba de cumplir era de lo mejor, pero no se podía. No se podía, es decir, había siempre una manera de caer. Y del 18 al 20 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque nuestra carne está contaminada de pecado. Todo nuestro ser está contaminado de pecado. Es allí donde mora el pecado. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien, dice, está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, él pensaba hacer cosas excelentes, pero a la práctica era muy, muy distinto. Y el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, por eso dijimos, el pecado es inseparable de la persona. El poder del pecado es inseparable de la persona. Es decir, mucho podemos conocer de la palabra de Dios, mucho, pero siempre, siempre, de una o de otra manera, fallamos. Entonces, porque es inseparable por eso. Esa naturaleza de pecado está allí, el viejo hombre que le llaman, o la naturaleza pecaminosa, como se le llama, está en nosotros. Y por eso pecamos. Desgraciadamente es así. Sin embargo, entre más nosotros tenemos el control de nuestra vida del Espíritu Santo, más resistentes vamos a ser, más agradables vamos a ser, mejores cristianos vamos a ser. Necesitamos por eso madurar, crecer, conocer más la palabra y nosotros dejarnos gobernar por Dios, por su Santo Espíritu. Pero también es inseparable de la persona, dijimos, porque nos causa una lucha espiritual interna. Eso, como es inseparable de la persona, del pecado, el mal del pecado, eso produce en nosotros una lucha espiritual interna. Está en nosotros. 24 y 25 para terminar, dicen así, miserable de mí, es decir, se queja, ya, como si dijera, qué desgracia la mía. Qué desgracia la mía que con la mente quiero amar a Dios, que con la mente quiero adorar a Dios, que con la mente quiero cumplir con su palabra, que con la mente quiero amar a mis hermanos, que con la mente quiero amar a mi prójimo, servir a mis hermanos, servir a mi prójimo, y en mi carne caigo. Qué miseria. Es como si dijera él, qué miseria la mía, qué miserable soy. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie nos puede librar de este cuerpo de muerte. Y así vamos. Así Dios nos salvó con este cuerpo de muerte, con este cuerpo pecaminoso. Está en nosotros ahora y es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad, hermano. Es su responsabilidad, hermana, dejarse gobernar por el Espíritu de Dios, dejarse gobernar por la palabra de Dios. Y es su responsabilidad tener en mente que usted fue creado para honrar a Dios, para alabar a Dios, exaltar a Dios, para la honra del Dios de los cielos. Y usted, hermana, fue creada igualmente para la honra del Dios de los cielos. Esa es nuestra responsabilidad ahora, manejar eso en nuestra mente. Eso nos ayuda mucho, más cediéndole el control de nuestra vida a la guía, al gobierno del Espíritu de Dios, las cosas mejoran muchísimo, se lo garantizo. Muchísimo. Pero está en nosotros. Así como el mal está en nosotros, también está en nosotros el comprender eso bien y ceder en nuestro gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios para que las cosas vayan bien. Si es que el 25 por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, como si dijera, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero le doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, a quien tengo como abogado de los cielos, que intercede por mí, que me conoce, que sabe que cómo soy, que me comprende igualmente, porque Él padeció todo tipo de tentaciones como yo las padezco aquí. Él sufrió todo lo que yo sufro, simplemente no pecó porque Él era Dios y es Dios y seguirá siendo Dios. Y a Él tengo de abogado en los cielos intercediendo por mí,
Por eso le doy gracias a Dios. Eso es lo que Él quiere decir simplemente. Por eso, en otras palabras, en Cristo tengo la victoria. En Cristo puedo resistir. En Cristo puedo abstenerme. En Cristo puedo ser mejor. Pero para ello hay que pensar en Dios todos los días. Todos los días. Dice después, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Lo deja? Claro. Así es que yo mismo con la mente sirvo a lo que Dios quiere que sirva. Con la mente comprendo que la Biblia es excelente. Con la mente comprendo que la palabra de Dios la dejó Dios para que yo haga bien las cosas, para que yo me someta a esa palabra. Con la mente comprendo que Dios quiere lo mejor para mí, aunque no sea para mi deleite, pero es lo mejor para mí. Aunque yo lo vea de otra manera, pero si es Dios el que lo designa para mí, es lo mejor para mí. Pero con la mente es nada más. Con mi carne yo soy vendido al pecado. Y si no tengo cuidado, me va a gobernar. Por eso es que muchos cristianos hoy en día, a lo mejor fueron cristianos y hoy dicen ya no son cristianos. Pero si no son cristianos ya, yo creo que nunca lo han sido. Porque el cristiano genuino, el cristiano verdadero, ese nunca deja de pensar que ha sido llamado por Dios para honrar a Dios. Que ha sido llamado por Dios, no para que sea por un tiempo hijo de Dios, para siempre. Para siempre. Y tiene uno que comprender que nuestro destino está en los cielos, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, que un día vamos a ser reunidos con nuestro Creador para siempre y nunca más seremos víctimas de nuestra carne pecaminosa, nunca más, porque entonces seremos transformados y semejantes a como Él es, semejante a los ángeles. Así es que recuerde esto, el pecado mientras estemos aquí en la tierra es inseparable de nosotros. No podemos separarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Simplemente tenemos que cuidarla, alimentar la naturaleza espiritual, cuidarla, alimentarla bien. Así como alimentamos bien nuestro cuerpo para que esté fuerte y podamos trabajar toda una semana y hacer todas las cosas que necesitamos hacer en nuestro hogar y movernos de aquí a allá y sin ningún problema, estamos bien alimentados. Así debemos de alimentar igualmente y cuidar nuestra naturaleza espiritual para que podamos movernos a la manera que Dios quiere. Por eso es necesario. Así es que el pecado es el mal más grande, el mal más irremediable que el hombre pueda tener, el hombre común. Solo Cristo lo puede libertar. Ya nos libertó a nosotros. Así es que puede libertar a muchos más. De modo que el pecado entonces es severo y la severidad de ese pecado se da en que, por ejemplo, puede regirnos como personas, nos puede regir porque es un mal imperante y es inseparable de la persona. El que está sin Cristo así vino ya con eso y así sigue, así a lo mejor quiere seguir. Nosotros venimos con ese mal, gracias a Dios que fuimos rescatados por el Señor Jesucristo, pero ahora es nuestra responsabilidad comprender bien que nosotros fuimos llamados para honrar y adorar a Dios. Y nuestro estilo de vida tiene que ser súper diferente, muy, muy diferente a como éramos antes de Cristo. Así es que en el capítulo 13 el apóstol Pablo afirma que el mundo entero está bajo pecado. Él dijo así simplemente. Todo el mundo está bajo pecado. Esa es la condición del hombre común en realidad. Él lo pudo ver, tanto judíos como gentiles, dice él. Todos están bajo la condenación del pecado. Pero gracias a Dios que hemos sido libertados por Jesucristo. Nosotros hemos sido libertados por el Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, el pecado del ser humano, y nos ha reconciliado con Dios. Gracias a Dios, así ha sido. Nuestra responsabilidad ahora es permitir el gobierno del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, para que podamos nosotros alcanzar esa victoria sobre ese mal que quiere gobernarnos. Pero no se lo podemos permitir, porque ahora no pertenecemos a las tinieblas, ahora pertenecemos a la luz.
Porque ahora ya no pertenecemos a la familia de Satanás, pertenecemos a la familia de Dios. Porque ahora no somos esclavos de Satanás, somos esclavos del Señor Jesucristo. Porque ahora no pertenecemos al mundo del mal, sino al bien espiritual que ha sido regenerado en nosotros. Así es que, hermanos, no olviden, el pecado es algo severo. No debemos dejarnos vencer. La victoria está en Cristo Jesús, que nos rescató. La victoria está en Cristo Jesús, que pagó el precio por nosotros. La victoria está en Cristo Jesús, que es nuestro abogado eterno en los cielos, que aboga por nosotros, que intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Nunca olvide eso. Dios les bendiga mucho. Espero verlos el próximo domingo en el Templo Grande, aquí en nuestra iglesia, en nuestro Templo Grande. Recuerden, nuestros servicios son a las 12 en el Templo Grande, a las 5 es virtual, los miércoles a las 7 de la noche estudio bíblico virtual igualmente, hasta más o menos por ahí en marzo yo creo vamos a empezar a reunirnos nuevamente ya con más libertad, vamos a abrir más servicios, por ejemplo los miércoles a las 7 y a continuación los domingos a las 5, y así vamos a ir pausadamente porque necesitamos protegernos igualmente. Quiero que se sigan protegiendo, por favor, quiero que tengan cuidado, quiero que sean sabios y que el Señor cuide de ustedes y de mí. Así es que, hermanos, nos vemos primero Dios el próximo domingo a las 12 del día en el Santuario Grande. Los amo en el Señor, se cuidan mucho y les deseo una semana de éxito y bendiciones. Y si por ahí se atraviesa alguna cosita negativa, recuerde que Dios está con nosotros. Y en Cristo somos más que vencedores. Dios les bendiga.